En verdad, consideramos que no podía haber un mejor lugar ni mejores anfitriones para traer al debate la reflexión y el entendimiento, un gran tema país, como sin lugar a dudas lo es el de la seguridad social y los fondos de pensiones, visto como soporte del desarrollo económico y social. Proponemos, para realizar esta presentación, hacer un enfoque en retroperspectiva. Primero, una breve mirada hacia atrás, para saber de dónde venimos. Segundo, un examen detallado de la situación actual. Y tercero, una mirada optimista al futuro, para ver hacia dónde vamos. Dentro del sistema le corresponde a la SIPEN la supervisión y regulación de todo lo concerniente a la protección social ante los riesgos de vejez, cesantía por edad avanzada, discapacidad y sobrevivencia. El sistema ha debido funcionar con 3 regímenes de protección social. El régimen subsidiado, que tiene que ser financiado totalmente por el gobierno, por el Estado; el régimen contributivo, que se financia y se sostiene con los aportes de los trabajadores y los empleadores; y el régimen contributivo subsidiado, que abarca a los trabajadores independientes por cuenta propia y los informales en diferentes categorías, y se sostiene o se deberá sostener con los aportes de los trabajadores más un subsidio inversamente proporcional al nivel de ingreso y participación de los trabajadores, y ese subsidio lo aportaría el Estado. Sin embargo, en materia de pensiones, solo está funcionando hasta ahora el régimen contributivo, cuyos resultados en sus primeros 10 años presentamos a continuación, luego de una breve explicación acerca de sus características principales. El régimen contributivo de pensiones está fundamentado en capitalización individual. Cada trabajador posee su propia cuenta de ahorro. Esto significa que cuando un afiliado joven, digamos de 20 años, cobra el primer salario de su primer empleo y recibe en su cuenta de capitalización individual, digamos, 1,000 pesos, equivalente al 8% de su salario nominal, ocurrirá que cuando este joven llegue a la edad de retiro, estos 1,000 pesos y solo estos 1,000 pesos se habrán convertido en nada más, nada menos que en 132,000 pesos. Es el efecto de la capitalización en condiciones de mercado. Las AFP son las encargadas de realizar el milagro. Mantienen bajo custodia del Banco Central los títulos representativos de las inversiones y ejercen un rol fiduciario bajo estricta supervisión de la SIPEN, que actúa en nombre y representación del Estado Dominicano. Veamos ahora los principales indicadores cuantitativos del sistema. Lo primero que salta a la vista es el gran éxito alcanzado, aún en la limitación de solamente tener funcionando el régimen contributivo, pero se ha logrado afiliar a prácticamente el 95% de la población asalariada dependiente. Y esto representa, según los últimos datos cortados al 15 de marzo, 2.753.791 afiliados, que representan aproximadamente el 58% de la población económicamente activa. Al 31 de marzo del 2013, de este año, los fondos de pensiones han llegado a 210.267 millones
447.753, representando el 9.1% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué se hace con ese dinero? ¿Dónde está el dinero? Bueno, los fondos de pensiones tienen que estar colocados en instrumentos financieros según lo que establece la ley 8701, y las AFP se encargan de distribuir y asignar de manera inteligente y con bajo riesgo o riesgo controlado estos recursos. El 47.6% de estos fondos están en títulos del Banco Central, el 29.1% están en certificados y en emisiones de los bancos múltiples. Luego, los bancos de ahorro y préstamo, asociaciones de ahorro y crédito y el Banco Nacional de la Vivienda tienen alrededor de un 8 o 9%, y las empresas privadas, esto es un dato preocupante, solo han captado el 2.9% de ese ahorro para emisiones y financiamiento de sus planes de expansión y crecimiento. El Ministerio de Hacienda tiene un 12.1%, o sea, títulos emitidos por el Estado. Y aquí hay un dato interesante, pequeño pero interesante, y es el hecho de que organismos multilaterales que están autorizados a emitir en el país, en este caso el IFC, del cual hizo mención el señor Máximo Vidal, ha hecho una emisión que ha sido adquirida por los fondos de pensiones, y con esa emisión se financia la actividad económica de los sectores productivos. En el futuro, eventualmente, la IFC podría ayudar a las empresas, tal como lo ha planteado el señor Vidal, no solamente con el tema del gobierno corporativo, sino también sirviéndole de aval para emisiones que puedan estar orientadas a captar los fondos de pensiones, y que como es un emisor AAA, pues no habría ningún tipo de problema con que esos fondos puedan ser adquiridos por las AFP. En el año 2012, por primera vez los fondos de pensiones tuvieron rentabilidad real de 2 dígitos, y esto se está manteniendo en lo que va del año 2013, puesto que prácticamente es un número cercano a 10, y ya para el corte de abril de este año, del 2015, el 15 de abril de este año, esa rentabilidad se sitúa en 15%, la rentabilidad nominal. Y si se mantienen las proyecciones de inflación y de control macroeconómico como es previsible que ocurra, entonces este será también un año de resultados muy positivos para los fondos de pensiones. Hay que saber que para que los fondos de pensiones puedan garantizarle a los afiliados una tasa de reemplazo, o sea, un valor de pensión lo más cercano posible al nivel de ingreso de su último sueldo del afiliado, se necesitaría una rentabilidad histórica acumulada entre 7 y 8%. Bueno, aquí estamos ya en 10 y en 9. Si podemos mantener esos niveles, podríamos estar asegurándole a los afiliados una tasa de reemplazo adecuada a sus expectativas. Pensiones otorgadas de discapacidad y sobrevivencia, un punto importante, aunque todavía no está el sistema listo para otorgar las pensiones por vejez, porque el tiempo no le llega, pero sí ya se han otorgado 3.404 pensiones de sobrevivencia a los familiares de los afiliados fallecidos, y 2.275 pensiones por discapacidad a aquellos afiliados que han sufrido algún percance que les impide continuar en la vida laboral. Impacto en el mercado de capitales. Aquí vemos en el cuadro que de un total de 32.937 millones de pesos que ha emitido el sector privado en el mercado de capitales, 24.938 millones han sido alternativa de inversión para los fondos de pensiones, y de ese total los fondos de pensiones han adquirido el 72.1%, lo que significa que le dan un sostenimiento vital al mercado. Luego vemos el impacto de los fondos de pensiones en infraestructura y vivienda, todavía un tanto limitado. En los primeros 10 años los fondos de pensiones apenas invirtieron unos 885 millones de pesos en letras hipotecarias del BNB, y en adición a eso, digamos que los recursos que se invierten en la banca sirven para ser canalizados al financiamiento habitacional, pero la gran esperanza, la gran expectativa que se tiene con los fondos de pensiones es alrededor de la
implementación de la Ley 189/11 sobre desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso. Se estima que un 20% de los fondos de pensiones puede ser, se estima no, está autorizado que un 20% de los fondos de pensiones, según la ley, puedan ser utilizados para el financiamiento de vivienda e infraestructura a través de los nuevos instrumentos financieros que crea la ley, asumiendo determinadas premisas macroeconómicas. En un escenario similar al de los últimos años, con inflación moderada y crecimiento real del PIB al 5% anual, los fondos de pensiones podrían crecer y llegar hasta un monto de 4.3 trillones de pesos al año 2030. O sea, estamos hablando de un número difícil de manejar, pero es un número real. Quizás podríamos moderar un poco las estimaciones, sobre todo tomando en cuenta que el último informe de la CEPAL no plantea perspectivas tan auspiciosas para América Latina, y para los próximos años se plantea un crecimiento entre 3 y 4%. Pero aún así, aún con un menor crecimiento del PIB, los fondos de pensiones estarían creciendo, aún fuese en forma vegetativa, por lo que ya le hablamos de la forma como opera la rentabilidad. Y aún creciendo de manera lenta en su masa adicional, podría incrementarse mucho más por efecto de la rentabilidad. El año 2030, punto de llegada de la Estrategia Nacional de Desarrollo, coincide con el inicio de la fase de payout o etapa de desacumulación del sistema. O sea, que de aquí al 2030 los fondos de pensiones solamente van a crecer. ¿Recuerdan el gráfico que vimos del joven de 20 años? Bueno, el joven de 20 años es el sistema, y cuando se llega al punto TR es el 2030. Ahí es que empieza a salir dinero, independientemente del dinero que sale por efecto del pago de las pensiones de sobrevivencia y discapacidad, pero que es un monto menor en comparación con la masa que se viene acumulando. Al final de esta historia, si sabemos colocar cada pieza en su justo lugar y cada quien hace bien su tarea, habremos terminado de construir el círculo virtuoso del desarrollo económico con equidad social y sostenibilidad financiera. Este círculo virtuoso es lo que estaría explicando el hecho verdaderamente asombroso de que en los próximos años los fondos de pensiones puedan llegar a crecer en los próximos 15 años hasta representar casi el 40% del Producto Interno Bruto. Señoras y señores, queridos amigos, esto no es una quimera, no es un sueño. Quizás pueda ser solo una realidad medio adormecida. Permítanme terminar con una cálida exhortación para que asumamos en todo lo que vale el discurso del presidente Medina. En materia de seguridad social y pensiones, ha llegado la hora de dar vuelta a la página, completar las tareas pendientes y encarar con fe y optimismo los grandes desafíos de estos tiempos. Muchas gracias.